Durante 70 años, Japón fue el aliado más leal de Estados Unidos en Asia. 70 años de bases militares, 70 años de acuerdos comerciales, 70 años de obediencia casi absoluta. Pero hace 3 semanas algo cambió. Tokio tomó una decisión que hizo temblar los pasillos del Pentágono, y lo más irónico es que mientras Japón se aleja, México está ganando un poder que nadie en Washington quiere reconocer. Hoy les voy a revelar por qué el orden mundial que conocíamos está a punto de desaparecer. Bienvenidos. Soy Piers Morgan. Y antes de darles cifras y análisis, quiero que conozcan a alguien, porque detrás de cada decisión de gobierno hay personas reales, familias que sienten las consecuencias. Hace 2 semanas conocí a un hombre en Monterrey que me hizo entender esta crisis de una forma que ningún experto pudo explicar. Se llama Héctor Garza. Tiene 62 años. Trabajó durante 38 años en la industria automotriz. Empezó como obrero en una línea de ensamblaje cuando tenía 24 años. Recién casado, con su primer hijo en camino. Me contó que en aquella época ganaba apenas lo suficiente para pagar una renta modesta en una colonia obrera. Pero tenía esperanza. Tenía el sueño de darle a su familia algo mejor. Hoy es supervisor de calidad en una planta que fabrica componentes para Toyota y Honda. Gana 10 veces más que cuando empezó. Sus 3 hijos fueron a la universidad y su nieta mayor estudia ingeniería en el Tecnológico de Monterrey. Héctor me invitó a conocer la planta. Caminamos entre máquinas que valían millones de dólares. Vi robots de última generación, jóvenes técnicos mexicanos operando tecnología que hace 20 años solo existía en Japón. Me explicó cada proceso con un orgullo que no pude ignorar. Este hombre construyó su vida alrededor de esa fábrica. Y ahora esa fábrica está en el centro de una batalla geopolítica que él nunca imaginó. Le pregunté sobre las noticias de Japón alejándose de Estados Unidos. Y su respuesta me sorprendió. Se recargó en su silla, se quitó los lentes de seguridad y me miró fijamente. Piers, los japoneses llevan años preparándose para este momento. Ellos vieron venir esto antes que nadie. Por eso invirtieron tanto en México. No porque les gustemos, sino porque nos necesitan. Pero eso no fue lo más revelador. Me contó que hace 6 meses una delegación de ejecutivos de Tokio visitó la planta. 12 personas. Todos de alto nivel. No venían para inspeccionar la calidad. Héctor sabe distinguir una visita de inspección de una visita estratégica. Vinieron para evaluar si podían expandir la producción, duplicarla, quizás triplicarla. Y aquí está el detalle que cambia todo. Me dijo que esos ejecutivos le confesaron en una conversación privada que ya no confían en las cadenas de suministro que pasan por Estados Unidos. Le pregunté por qué y me respondió con otra historia. Me contó que hace 2 años, durante los problemas de la cadena de suministro global, un cargamento de componentes quedó atrapado en el puerto de Los Ángeles durante 6 semanas. 6 semanas. La planta casi tuvo que detener la producción. Perdieron contratos, perdieron dinero, perdieron la confianza de los clientes japoneses. Desde entonces, los ejecutivos de Tokio empezaron a buscar alternativas, y México era la alternativa obvia. Héctor me miró con esos ojos de hombre que ha visto mucho y me dijo algo que no voy a olvidar. México está en medio de la pelea más grande del siglo. Y por primera vez en mi vida, siento que tenemos las cartas para ganar. No sé si voy a ver el resultado, pero mis nietos sí lo van a ver. Y quiero que estén orgullosos. Esta historia no es única. Lo que está pasando en esa planta de Monterrey se repite en cientos de fábricas a lo largo de México. Pero para entender por qué Japón está tomando estas decisiones necesitan conocer el contexto completo. Y lo que les voy a explicar ahora es lo que nadie en los medios tradicionales les está diciendo. Japón importa casi el 100% de su petróleo, el 100% de su gas natural y más del 60% de sus alimentos. Es una nación de 125 millones de personas que depende completamente del comercio internacional para sobrevivir. No tienen recursos naturales, no tienen tierras agrícolas suficientes, no tienen la autosuficiencia energética que otros países dan por sentada. Durante décadas, esa dependencia los mantuvo atados a Estados Unidos. La Marina estadounidense protegía las rutas comerciales. El dólar facilitaba las transacciones. Y Washington garantizaba la seguridad de Japón frente a China y Corea del Norte. Era un intercambio.
Japón cedía parte de su soberanía a cambio de protección y acceso a mercados. Pero aquí es donde la historia se pone interesante para todos nosotros. Trump cambió las reglas del juego, y no una vez, dos veces. En su primer mandato amenazó con retirar tropas de Japón si no pagaban más, impuso aranceles al acero japonés, cuestionó públicamente el valor de la alianza, dijo en Twitter que Japón no era un buen socio, que se aprovechaban de Estados Unidos, que la relación tenía que cambiar. Los japoneses sonrieron, asintieron en las reuniones diplomáticas, dijeron las palabras correctas frente a las cámaras y tomaron nota. Cada insulto, cada amenaza, cada humillación pública, todo quedó registrado. Ahora, en su segundo mandato, Trump está haciendo lo mismo. Pero esta vez Japón no está sonriendo. Esta vez están actuando. Y lo que descubrí sobre sus movimientos los va a dejar sin palabras. En octubre de 2025, el primer ministro japonés viajó a Beijing. No fue una visita de cortesía, fue una cumbre de 3 días, la más larga entre líderes de Japón y China en más de una década. Piensen en eso. Japón y China tienen conflictos territoriales sin resolver, tienen heridas históricas de la Segunda Guerra Mundial, tienen desconfianza mutua acumulada durante generaciones. Y aún así, el primer ministro japonés pasó 3 días en Beijing. 3 días. Firmaron 17 acuerdos comerciales. 17 en 3 días. Acuerdos sobre semiconductores, sobre baterías para vehículos eléctricos, sobre intercambio tecnológico, sobre coordinación en mercados de Asia del Sur. Pero eso no es lo más grave para Washington. Lo más grave es lo que no se firmó públicamente. Mis fuentes me confirmaron que hay conversaciones avanzadas sobre un sistema de pagos que excluye al dólar, un sistema donde Japón podría comprar petróleo ruso a través de intermediarios chinos sin usar la moneda estadounidense, sin pasar por bancos estadounidenses, sin dejar rastro en el sistema financiero de Nueva York. Imaginen lo que eso significa. La tercera economía del mundo. Uno de los mayores tenedores de deuda estadounidense, con más de $1 billón en bonos del Tesoro, considerando abandonar el dólar. Y aquí es donde México entra en la ecuación de una forma que nadie anticipó. Quiero que conozcan a alguien más, alguien que vive las consecuencias de estos cambios todos los días, alguien cuya historia me enseñó que la geopolítica no es solo un asunto de presidentes y generales, es un asunto de personas comunes tratando de sobrevivir. Se llama Patricia Mendoza, tiene 54 años, es dueña de una pequeña empresa de logística en Tijuana, pero llamarla pequeña empresa es casi un insulto considerando lo que ha logrado. Empezó hace 20 años con una camioneta usada que compró con los ahorros de toda su vida. Tenía 2 empleados, su hermano y un amigo de la infancia. Hoy tiene 42 camiones, 120 empleados. Y mueve mercancía entre México, Estados Unidos y Asia. La conocí en su oficina, un edificio modesto pero funcional cerca de la frontera. Desde su ventana se pueden ver los camiones esperando para cruzar. Filas interminables de comercio que mantiene vivas las economías de 2 países. Me ofreció café y me mostró un mapa en su pared, un mapa enorme lleno de rutas marcadas con diferentes colores, rojo, azul, verde, amarillo. Cada color representaba una era diferente de su negocio. Y lo que me explicó sobre ese mapa me abrió los ojos a una realidad que nadie en Washington quiere aceptar. Pierce, mire estas líneas rojas. Son las rutas que usábamos hace 5 años. Todo pasaba por Los Ángeles, todo pasaba por puertos estadounidenses. Era el único camino, el único que conocíamos, el único que funcionaba. Ahora mire las líneas verdes. Son las rutas de hoy. Manzanillo, Lázaro Cárdenas, puertos mexicanos que hace 10 años nadie tomaba en serio. Le pregunté por qué había cambiado, y su respuesta fue directa como un golpe. Los asiáticos ya no quieren depender de Estados Unidos. Es así de simple. Tienen miedo de los aranceles, tienen miedo de las sanciones, tienen miedo de despertar un día y encontrar que su mercancía está atrapada en un puerto estadounidense por alguna disputa política. Y nosotros estamos aquí, listos para servirles. Patricia me contó que en los últimos 2 años su negocio creció un 40%. No porque ella sea mejor empresaria que antes, no porque haya inventado algo nuevo, sino porque las empresas japonesas, coreanas y chinas están buscando alternativas a las rutas estadounidenses. Y México es la alternativa perfecta, está geográficamente cerca, tiene puertos en ambos océanos,
Tiene tratados comerciales con medio mundo y tiene empresarios como Patricia dispuestos a construir la infraestructura necesaria. Pero lo que me dijo después me dejó helado. Me confesó que ejecutivos japoneses la contactaron hace 4 meses. No cualquier ejecutivo. Representantes de una de las empresas navieras más grandes de Asia. Querían saber si podía manejar el triple de volumen. El triple. Le ofrecieron financiamiento para comprar más camiones, construir bodegas, contratar personal, capacitar choferes, instalar sistemas de rastreo de última generación. Y todo con una condición, que las rutas no tocaran territorio estadounidense. Le pregunté si aceptó. Me dijo que todavía está negociando, pero su cara me decía que la decisión ya estaba tomada. Presten atención a lo que esto significa. Empresas japonesas están invirtiendo activamente en infraestructura mexicana para evitar a Estados Unidos. No es una teoría, no es una predicción. Es lo que está pasando ahora mismo, en diciembre de 2025, mientras ustedes escuchan esto, y Patricia me dijo algo que resume perfectamente la situación, algo que me sigue dando vueltas en la cabeza. Me dijo, toda mi vida escuché que México dependía de Estados Unidos, que sin ellos no éramos nada, que debíamos estar agradecidos por cada dólar que invertían aquí, pero ahora veo japoneses, coreanos y chinos tocando mi puerta, ofreciéndome dinero, pidiéndome ayuda. Por primera vez siento que nos necesitan más de lo que los necesitamos. Esta transformación no está pasando en silencio. Está generando una reacción en Washington que pocos entienden. Y para explicarla, necesito darles un poco de contexto histórico que es fundamental. Estados Unidos construyó su hegemonía después de la Segunda Guerra Mundial sobre 3 pilares fundamentales: el dólar como moneda de reserva mundial, el control de las rutas comerciales marítimas a través de su armada, y una red de alianzas que mantenía a los competidores contenidos. Los 3 pilares están temblando, y lo que está pasando con Japón y México es síntoma de algo mucho más grande. El dólar enfrenta desafíos que no había visto en 80 años. China, Rusia, India, Brasil y ahora potencialmente Japón están buscando alternativas. Han creado sistemas de pagos paralelos, han acumulado reservas de oro, han firmado acuerdos para comerciar en sus propias monedas. No van a abandonar el dólar mañana. Pero cada conversación, cada acuerdo bilateral, cada sistema de pago alternativo debilita el monopolio estadounidense. Las rutas comerciales están cambiando, el canal de Panamá está saturado, los puertos estadounidenses enfrentan problemas laborales crónicos y una infraestructura que necesita modernización urgente. Y países como México están invirtiendo miles de millones de dólares en modernizar sus propios puertos. Y las alianzas que parecían inquebrantables, están mostrando grietas que nadie puede ignorar. Pero aquí viene lo que nadie en Washington quiere admitir públicamente. México tiene una posición geográfica que ningún país del mundo puede replicar. 3.145 kilómetros de frontera directa con Estados Unidos, costas en el Océano Pacífico y en el Golfo de México, tratados de libre comercio con más de 50 países, y una población de más de 130 millones de personas joven y trabajadora. Durante décadas, esa posición se vio como una dependencia. México necesitaba a Estados Unidos para exportar, para atraer inversión, para mantener su economía funcionando, pero la ecuación se está invirtiendo ante nuestros ojos. Ahora Estados Unidos necesita a México para mantener su competitividad frente a Asia, y México tiene opciones que antes no existían. Quiero llevarlos a un escenario que podría materializarse en los próximos meses. Un escenario que me quitó el sueño cuando lo analicé con expertos en geopolítica y economía. Imaginen que es marzo de 2026. Trump ha implementado aranceles del 25% a productos mexicanos. México ha respondido con medidas equivalentes. Los titulares de noticias hablan de guerra comercial. Los mercados están nerviosos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que Japón hace en respuesta a toda esta situación. Tokio anuncia que moverá el 30% de su producción automotriz de Estados Unidos a México, no porque quieran castigar a Washington, no porque tengan algo personal contra Trump, sino porque les sale más barato. Los aranceles de Trump hacen que producir en Estados Unidos sea prohibitivo. Los costos se disparan, la competitividad desaparece. Y mientras tanto, México ofrece costos laborales más bajos, mano de obra calificada,
acceso a mercados latinoamericanos y ahora relaciones comerciales directas con Asia que no pasan por territorio estadounidense. En este escenario, las fábricas de Toyota, Honda y Nissan en Estados Unidos empiezan a reducir turnos. Primero eliminan las horas extras, luego cancelan el turno nocturno. Finalmente, empiezan a despedir trabajadores permanentes. Comunidades enteras en Ohio, Indiana y Kentucky ven cómo sus economías se contraen. Restaurantes que dependían de los trabajadores de las fábricas empiezan a cerrar, tiendas vacías, casas abandonadas, familias rotas. Y aquí está la ironía brutal que nadie quiere mencionar. Trump implementó los aranceles para traer empleos de vuelta a Estados Unidos, para proteger al trabajador estadounidense, para cumplir sus promesas de campaña, pero el resultado es exactamente lo opuesto. Los empleos se van a México, la manufactura se concentra al sur de la frontera, y los trabajadores estadounidenses que votaron por Trump se quedan sin nada. Esto no es ciencia ficción, es una proyección basada en decisiones que ya se están tomando hoy. Pero déjenme contarles otra historia, una que me partió el corazón y que representa a millones de familias atrapadas entre dos países. Conocí a un hombre llamado Francisco Delgado en San Antonio, Texas. Tiene 67 años. Nació en un pueblo pequeño de Guanajuato. Llegó a Estados Unidos cuando tenía 23 años. Cruzó la frontera legalmente, con una visa de trabajo que después se convirtió en residencia permanente. Trabajó 40 años en una planta de autopartes, 40 años sin faltar un solo día por enfermedad, 40 años pagando impuestos, 40 años construyendo una vida. Se jubiló hace 2 años pensando que su vida estaba resuelta. Tenía ahorros, tenía pensión, tenía una casa pagada, tenía la paz de un hombre que cumplió con su deber. Pero lo que me contó me hizo entender el costo humano de estas batallas comerciales que los políticos libran desde sus oficinas con aire acondicionado. Francisco tiene 4 hijos. Los 2 mayores nacieron en México, llegaron pequeños y se hicieron ciudadanos estadounidenses. Los 2 menores nacieron en San Antonio. Tiene 9 nietos, todos nacidos en Estados Unidos, todos estadounidenses. Su vida está dividida entre 2 países. Y esa división se está convirtiendo en una herida abierta que no sabe cómo curar. Me invitó a su casa, una casa modesta pero impecable en un barrio de clase trabajadora. Fotos de familia en todas las paredes, su boda, los bautizos de sus hijos, las graduaciones de sus nietos, 3 generaciones documentadas en marcos de madera. Me mostró una imagen de su madre, una señora de 92 años que vive en el mismo pueblo de Guanajuato donde él nació. Está enferma. El doctor dice que le quedan pocos meses, y Francisco no sabe si podrá verla antes de que muera. Le pregunté por qué. ¿Por qué un hombre con residencia legal de 40 años no puede visitar a su madre moribunda? Y su respuesta me dejó sin palabras. Me dijo que con toda la tensión entre los 2 países, tiene miedo de viajar a México, miedo de que algo salga mal en el cruce fronterizo, miedo de que no lo dejen regresar, miedo de que su estatus cambie de alguna forma que no puede predecir. Miedo de que sus hijos sufran represalias en sus trabajos por tener un padre mexicano, 40 años viviendo legalmente en Estados Unidos, 40 años pagando impuestos, 40 años siendo un ciudadano modelo, y ahora tiene miedo de visitar a su madre moribunda. Pero eso no fue lo más doloroso que me contó. Me dijo que sus nietos más pequeños, los de 6 y 8 años, le preguntan cosas que le rompen el corazón. Le preguntan si es verdad que México es el enemigo, si es verdad que los mexicanos son malos, si es verdad lo que escuchan en las noticias y en el patio de la escuela. Francisco se quedó en silencio por un momento largo. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que luchaba por contener, y me dijo con la voz quebrada: toda mi vida trabajé para que mis hijos tuvieran una vida mejor, para que fueran orgullosamente estadounidenses y orgullosamente mexicanos, para que supieran de dónde vienen sin olvidar dónde están. Y ahora siento que me están obligando a elegir, como si mi sangre fuera un crimen, como si amar a 2 países fuera una traición. Esta es la realidad que no aparece en los análisis económicos, que no sale en los discursos de campaña, que nadie menciona cuando habla de aranceles y guerras comerciales. Millones de familias como la de Francisco, divididas, asustadas, atrapadas en medio de una pelea que no pidieron y que no pueden ganar. Déjenme darles perspectiva histórica, porque lo que está pasando hoy tiene raíces que se remontan más de 170 años, y sin entender esa historia, es imposible entender el presente,
En 1848, México perdió 2.400.000 kilómetros cuadrados de territorio, más de la mitad de lo que era el país en ese momento. No fue una venta voluntaria, fue el resultado de una guerra de invasión. El ejército estadounidense ocupó la Ciudad de México. Las tropas izaron la bandera de las barras y las estrellas en el Palacio Nacional y México no tuvo más opción que ceder. California, donde hoy está Hollywood y Silicon Valley. Texas, con su petróleo y sus millones de habitantes. Arizona, con sus desiertos y sus ciudades en crecimiento. Nuevo México. Nevada, donde está Las Vegas. Utah, la mayor parte de Colorado. Partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Todo eso era México. El Tratado de Guadalupe Hidalgo se firmó el 2 de febrero de 1848. Estados Unidos pagó $15 millones como compensación. $15 millones por un territorio que hoy vale billones. Fue, proporcionalmente, una de las mayores transferencias de riqueza en la historia humana. Esta historia no se olvida en México. Está en los libros de texto que los niños estudian en la escuela. Está en los monumentos de la Ciudad de México. Está en la memoria colectiva de generaciones. Está en el orgullo herido de un pueblo que recuerda cuando era más grande. Y lo que muchos estadounidenses no entienden, lo que no pueden entender porque nunca les enseñaron esta historia, es que cuando México negocia con Estados Unidos, no está negociando desde cero. Está negociando con el peso de esa historia, con la memoria de una invasión, con el recuerdo de territorios perdidos, con la cicatriz que nunca terminó de cerrar. Ahora, en diciembre de 2025, México tiene algo que no tenía en 1848. Tiene alternativas. Tiene socios comerciales en Asia dispuestos a invertir.